Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Will Sommers. Él fue el bufón personal del rey Enrique VIII de Inglaterra, siendo conocido por ser un hombre sin pelos en la lengua que solía hacer indirectas o criticaba abiertamente mediante bromas sobre la situación de la corte o de la familia real inglesa, algo que era un deporte de riesgo durante el reinado de dicho monarca inglés. Esta biografía es realizada por petición de Héctor Cobre. William Sommers nació posiblemente en el condado de Shropshire en una fecha desconocida. Tampoco se sabe cómo fue su infancia ni quiénes fueron sus padres. Según se cree, Will era lo que en su época se denominaba como tonto natural, es decir, una persona que sufría de algún tipo de discapacidad intelectual y que era poco inteligente. Un día, en el año 1525, él se cruzó en el camino de un comerciante de lana llamado Richard Farmer, quien era uno de los distribuidores que proporcionaba lana a la corte inglesa. Richard Farmer no dudó en llevarse a Will consigo para presentárselo ante el rey Enrique VIII de Inglaterra, ya que ante su discapacidad podría ser acogido en la corte inglesa y librarse un futuro como bufón del rey o de la corte, debido a que antiguamente las personas que sufrían de discapacidad mental, intelectual o física solían ser abusados o se ganaban la vida como buenamente podían, ya fuese con la prostitución o con las limosnas que conseguían. No se sabe cuándo empezó a servir exactamente dentro de la corte inglesa, tan solo empieza a haber constancia de él en el año 1535, al aparecer en los libros de cuentas del rey. Will se convierte en el bufón personal de Enrique VIII, acompañándole y entreteniéndole cada vez que éste lo requiriese. Sommers sería descrito por los miembros de la corte inglesa como un hombre poco inteligente, pero que era listo e ingenioso en ciertas ocasiones, además de tener valores, ser respetuoso y muy discreto. Por eso se ganó la confianza del rey. Will tenía fama de ser honesto y muy sincero, especialmente con Enrique VIII, algo que era un deporte de riesgo durante el reinado de dicho monarca, llegando a hacer bromas en público donde criticaba la extravagancia y el despilfarro de dinero que hacía la corona y la corte inglesa, algo que sería aplaudido por algunos miembros de la corte, como por ejemplo el primer ministro Thomas Cromwell, ya que muy pocos se atrevían a decir las cosas claras al monarca. La relación con Enrique VIII no siempre fue buena, pese a ser su bufón favorito. Se sabe que dicho rey se reía con las bromas de Sommers, aunque éstas fuesen indirectas llenas de verdades hacia el monarca. Pero en una ocasión, el caballero Nicholas Carey desafió a Will para que hiciese una serie de bromas ante la corte, donde llamaba a la reina Ana Bolena o Cena y a la hija que había tenido ésta con el monarca, la princesa Isabel, bastarda. Enrique VIII se mostraría muy enfadado ante las bromas de dicho bufón hacia su segunda esposa y hacia su hija recién nacida, algo que provocó que el monarca estuviese a punto de ordenar de que Will fuese decapitado, pero por cuestiones del destino, el bufón logró ser perdonado por el rey y la reina Ana Bolena sería quien acabaría siendo decapitada por no cumplir con su promesa de darle un hijo varón a su esposo. Sommers tenía fama de no tener pelos en la lengua y de decir lo que se le ocurría mediante bromas. Incluso algunas de sus mofas ocasionaron que ciertos miembros de la corte o del gobierno no quisieran estar cerca de él, como es el caso de Thomas Cromwell, quien se acabará sintiendo muy humillado por una de las bromas del bufón. Pese a su cargo como bufón y su comportamiento ante la corte,
Will sería un hombre muy formal y comprometido con su propia familia, a la cual le hacía llegar parte del dinero que ganaba en la corte o los obsequios que le entregaba el rey. Incluso ayudó a un tío suyo a pagar las grandes deudas que había contraído. Se cree que Somers se pudo haber casado con otra de las tontas de la corte, una mujer que era conocida en la corte como Jane Fall, que fue bufona personal de las reinas Ana Bolena, Catalina Parr y María I de Inglaterra. La figura de Will sería de vital importancia para Enrique VIII, ya que las bromas del bufón animaban y a la vez le distraían de los problemas de salud que padeció hacia sus últimas décadas de vida, como por ejemplo las úlceras y la gangrena que desarrolló en una de sus piernas. Tras el fallecimiento del rey Enrique VIII de Inglaterra en el año 1547, Will desapareció por un tiempo de los registros y de los libros de cuentas de la corte, hasta que empezó a ser mencionado de nuevo como bufón de la reina María I de Inglaterra. Es más, se decía que Somers y el dramaturgo John Hayward eran los únicos hombres que lograban arrancar una sonrisa a dicha reina, la cual tenía fama de ser una mujer con poco sentido del humor y demasiado seria. Tras la muerte de la reina María I en el año 1558, empezó a reinar en Inglaterra la medio hermana de esta, la reina Isabel I, y sería en la coronación de la nueva reina donde Will realizó su última aparición pública. No se sabe si Somers llegó a servir también a la reina Isabel I o si fue expulsado de la corte. Tan solo hay constancia de que murió un año después de celebrarse tal coronación, falleciendo el 15 de junio de 1560 en la ciudad de Londres, y sus restos mortales descansaron en la iglesia de San Leonardo de Shoreditch, en Londres, también conocida como la iglesia de los actores, siendo una iglesia que estaba estrechamente ligada al mundo de la actuación y donde descansan distintos actores. Will fue un hombre que tan solo conservó su cabeza porque le caía en gracia al rey Enrique VIII de Inglaterra y le hacía reír, siendo esto la única razón por la que no fue ejecutado durante su reinado, debido a que dicho monarca ordenó que muchas personas fuesen ejecutadas solo por el hecho de que le llevasen la contraria o criticasen la vida personal del rey, a la familia real inglesa o a su corte. Somers llegó a expresar mediante bromas lo que muchos pensaban sobre la corte y la corona inglesa, siendo en muchas ocasiones muy crítico con la extravagancia, el derroche de dinero o sobre la vida del monarca, algo que ocasionó que en varias ocasiones estuviese caminando por el filo de la navaja, pero acabaría siendo perdonado por el rey. Tal vez Will no fuese muy inteligente, pero sí fue astuto y listo, llegando a vacilar tanto al rey como a destacados miembros de la corte, algo que en muchas ocasiones le pondría en peligro. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Will Somers. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Héctor Cobre también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros bufones o personajes que llegaron a vacilar de la misma manera a sus señores. También me gustaría agradecer a Ángela Gutiérrez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.